¿Qué tal? Buenas noches. Aquí su servidor César Vázquez en este canal de análisis de obras literarias, históricas y filosóficas. Retomando nuevamente este canal, no pudimos o no hemos podido subir videos de análisis de obras en la última temporada por cuestiones laborales y algunos compromisos familiares. Sin embargo, ahora vamos a retomar nuevamente el canal. En la primera sesión, en el primer video que nosotros subimos en este canal, analizamos esta obra, la obra de Jean Valjean, titulada La noche quedó atrás. Después, en una segunda entrega, en dos videos, analizamos la obra de Hannah Arendt, Eichmann en Jerusalén. Pues bien, para la próxima semana vamos a analizar estas dos novelas, la de George Orwell, 1984, y la de Aldous Huxley, Un mundo feliz. En esta ocasión vamos a analizar las memorias de Albert Speer. ¿Ya? Pues bien, vamos a entrar directamente en materia. ¿Quién fue Albert Speer? El arquitecto de Adolf Hitler. Un militante del Partido Nacional Socialista, ¿sí? El arquitecto, el favorito, el predilecto, el segundo hombre del régimen de Adolf Hitler para los ambientes sociales y culturales de aquella época. Su ministro de municiones también. Pues bien, Albert Speer fue condenado por el Tribunal de Nuremberg en 1948 a 20 años de prisión. 20 años de prisión en los cuales él tomó apuntes y casi al final, en la temporada final de su prisión, coordinó con un editor con el cual va a publicar sus memorias. Pues bien, ¿por qué son tan importantes las memorias de Albert Speer? Son importantes porque son una visión por dentro del régimen de Adolf Hitler. Personaje que supo canalizar muy bien, y eso ya lo comentamos en el video de Jean Valjean, los odios, los recelos del pueblo alemán, quien había sufrido, previo al ascenso de Adolf Hitler, una de las peores crisis económicas de su historia, debido a las humillantes condiciones de guerra o condiciones de paz a las cuales se tuvo que someter el pueblo alemán después de la Primera Guerra Mundial. De hecho, el mismo Winston Churchill, en sus memorias, aquí tengo las memorias de Churchill, tomo 1, en la página 25, hace un comentario que es muy importante, ¿no? Muy importante resaltar, ¿no? Churchill, página 25, lo dice de esta manera. Dice: los vencedores impusieron a los alemanes los tan alabados ideales de las naciones liberales de Occidente. Se les libró de la carga del servicio obligatorio y de la necesidad de mantener gravosos armamentos. Se les hizo admitir los grandes préstamos americanos, aunque Alemania no tenía crédito alguno. Una constitución democrática, con todos los adelantos modernos, se estableció en Weimar. Los emperadores habían sido expulsados, tanto el emperador de Alemania como el emperador de Austria-Hungría. Una constitución democrática con todos los adelantos, los emperadores habían sido expulsados y a los puestos supremos ascendieron nulidades. Claro, porque los puestos supremos eran ocupados antes por los miembros de la nobleza. Alemania había quedado totalmente descabezada. Bajo tan tenue estructura hervían las pasiones de la nación alemana. Derrotada sí, pero aún poderosa, y en esencia incólume. El prejuicio americano contra la monarquía, sobre todo por el presidente norteamericano y por el canciller también inglés Lloyd George, persuadió a los alemanes de que obtendrían mejor trato del vencedor si optaban por la república. Una política discreta hubiese fortalecido la Constitución de Weimar, sustituyéndola por una monarquía cuyo soberano hubiera podido ser un nieto del Kaiser, es decir, un niño tutelado por un consejo de regencia. Para Churchill, en otras palabras, de repente lo mejor hubiera sido conservar la monarquía. Sin embargo, los alemanes habían tenido que aceptar convertirse en república porque supuestamente, ya convertidos en una república democrática,
¿sí?, podían de alguna manera ser mejor vistos ante el vencedor, que en ese momento era Estados Unidos. Pues bien, sin embargo, ¿qué es lo que sucede? Al eliminarse la monarquía, se crea un vacío de poder, porque no solamente se elimina al emperador, sino también a toda su corte real, que eran los que ocupaban los cargos más importantes del gobierno. Dice, en vez de esto se abrió un enorme vacío en la vida nacional del pueblo alemán. Los fuertes elementos militares y feudales que se hubiesen agrupado en torno a una monarquía constitucional y respetado y ayudado en honor a ella, los nuevos sistemas democráticos y parlamentarios estaban a la sazón desarticulados. La República de Weimar, con todos sus beneficios liberales, fue considerada como una imposición del enemigo. Efectivamente, un gobierno impuesto por los vencedores. No podía, pues, contar con la lealtad del pueblo alemán. Este, en su desesperación, se volvió al anciano mariscal Hindenburg, quien había sido uno de los líderes militares del propio Kaiser. A partir de entonces, poderosas fuerzas se pusieron en movimiento, ensanchóse el vacío que dijimos, y tras un intervalo surgió en ese vacío un maníaco feroz, depósito y expresión de los más virulentos odios que han corroído nunca el pecho humano, el cabo Adolf Hitler. Pues bien, así es como, de alguna manera, Churchill era consciente que ese gran vacío de poder se convierte en el terreno más fértil para el surgimiento de un dictador, como ocurrió efectivamente en Alemania. Pues bien, en estas memorias de Albert Speer, ¿no?, él justamente narra ese primer encuentro que tiene con Hitler, ¿no? Él se encontraba en la universidad dictando clases y justamente narra cómo es que el pueblo adoraba a este cabo, ¿no?, que había llegado al poder, que ya en esos momentos había sido nombrado primer ministro por Hindenburg. Pues bien, dice, en aquella época Hitler habló en el Hansengate de Berlín a los estudiantes de la universidad y de la escuela técnica superior. Mis alumnos me instaron a que acudiera y los acompañé. Aunque todavía no estaba convencido, empezaba a vacilar. Paredes sucias, accesos pequeños, a un interior desasiado causaban una pobre impresión. Aquí solían celebrar los obreros sus fiestas de cerveza. La sala estaba llena a rebosar. Parecía como si casi todos los estudiantes de Berlín quisieran oír y ver a aquel hombre, a quien sus partidarios atribuían toda clase de virtudes, mientras que sus enemigos le atribuían tantas maldades. Los profesores, cuya presencia daba prestigio al acto, ocupaban sitios preferentes en el centro de la sobria galería. También nuestro grupo logró obtener buenos lugares en la tribuna, no lejos del estrado. Entonces apareció él, Adolf Hitler, que fue acogido con una gran ovación por los numerosos partidarios que tenía entre los estudiantes. Aquel entusiasmo me impresionó y también me sorprendió su forma de presentarse. Los carteles y caricaturas me lo habían mostrado en camisa de uniforme con bandolera, con la banda de la cruz gamada en el brazo y la melena cayéndole desordenada sobre la frente. Pero aquel día se presentó vestido con un traje azul de buen corte que reflejaba una corrección burguesa y le daba un aire sensato y discreto. Más adelante me di cuenta de que Hitler, consciente o intuitivamente, sabía adaptarse a la perfección a cualquier ambiente que lo rodeara. Bien, más adelante se narra. Parecía exponer de forma franca y abierta sus preocupaciones por el futuro. Su ironía estaba atenuada por un humor que revelaba su confianza en sí mismo. Me atrajo su encanto de alemán del sur. No puedo imaginar que un frío prusiano hubiese podido cautivarme. La timidez inicial de Hitler no tardó en desaparecer. A veces alzaba la voz y hablaba con una energía muy convincente. Esta impresión fue mucho más profunda
que el discurso en sí, del que no retuve gran cosa. Bien, así se manifiesta con un poco de menosprecio al final Albert Speer sobre Hitler, ¿no? Sin embargo, Albert Speer era alumno de Tross, y Tross era en ese momento el arquitecto oficial del régimen, ¿no? Pues bien, ¿qué es lo que narra aquí Speer? Pues bien, algunos siempre han vinculado a Hitler con la ópera, en especial con la ópera de Wagner, ¿no? Y algunos, cuando lo escuchan y lo ven, no dando sus discursos, alzando los brazos, no haciendo gestos dramáticos, en fin, consideran que de repente fue un cantante de ópera frustrado, ¿no? Sin embargo, lo que nos cuenta aquí Speer es algo muy curioso, de que en realidad Hitler era un arquitecto frustrado. Tenía unos conocimientos un poco superiores al uso común, digámoslo así. Y entonces aquí se cuenta en esta obra cómo Hitler él mismo personalmente acudía a inspeccionar las obras y cuestionaba todo. Cuestionaba los dinteles, cuestionaba las puertas, cuestionaba las ventanas, las escaleras, los accesos, el material, etcétera. Entonces, él, de alguna manera, también digámoslo así, en eh, una especie de jefe de los arquitectos, ¿no? Entonces, ese es un detalle muy curioso, pero también cuenta Speer en este libro, en estas memorias, ¿no? Que Hitler se desempeñaba a veces como un diletante. ¿Qué significa eso como un diletante? Significa que conocía un poco de muchas cosas. Conocía un poco de música, conocía un poco de pintura, conocía un poco de arquitectura, ¿no? Tenía, de alguna manera, conocimientos generales de diversas disciplinas y le gustaba imponer su opinión por más empírica o práctica que ésta pueda resultar. Pues bien, el año de 1934 es un año clave para Hitler porque muere Hindenburg. Entonces, él llega a ascender al poder después de la muerte de Hindenburg. Pero también en ese año 1934, curiosamente, muere Tross, ¿no? Y entonces su mejor alumno, Speer, se convierte en el arquitecto del Reich. Y a partir de ese momento, Hitler le va a encargar los proyectos más ambiciosos. Dentro de esos proyectos ambiciosos que Hitler tenía en mente estaba la transformación de la ciudad de Berlín. Proyectos enormes, arquitectónicos, como por ejemplo, ¿sí?, la creación de un estadio para cerca de 500.000 de espectadores, como por ejemplo un nuevo Reichstag, ¿no?, un nuevo congreso donde supuestamente iban a estar representantes de toda Europa, ¿no es cierto? Y, en fin, una serie de palacios, cancillerías, ministerios, en fin, ¿no? Y para eso, pues, necesitaba expropiar. ¿Y quiénes van a ser los primeros que van a sufrir estas expropiaciones? Pues los judíos. Son los primeros que van a ser expropiados para estas grandes obras de la megalomanía de Hitler. Pues bien, ahora, hay un hecho muy interesante, ¿no? Y hay un punto muy interesante en relación con esta obra de Speer. Como dije, es una visión de una persona que está dentro de este círculo de nazis, ¿no? Entonces, he ahí cómo empieza a haber testimonios de él. Y aquí hay un episodio muy interesante que él recoge, que es el de la famosa Noche de los Cuchillos Largos. Vamos a explicar un poco esta situación. Hitler, cuando empezó su carrera política, contó con el apoyo de un grupo, digámoslo así, de apoyo, de fuerza, un comando paramilitar, vamos a llamarlo así, llamado las Camisas Pardas, quienes estaban al mando del general Röhm. Pues bien, sin embargo, este era el grupo socialista, este era la socialista del partido nazi, que esperaba que cuando Hitler llega al poder realizara una revolución. Pues bien,
Entonces, cuando vio que Hitler, cuando llegó al poder, no pensaba en hacer ninguna revolución, sino al contrario, convertirse en un dictador, es que los camisas pardas vuelven contra él. Entonces, en ese momento, deciden de alguna manera contar con unos grupos de élite que lograran exterminar a los camisas pardas y obviamente a Ron. Pues bien, si hay una obra que yo les recomiendo a ustedes para que conozcan un poco sobre el tema, aunque de manera novelada, es esta obra de Hans Helmut Kurz, titulada La noche de los cuchillos largos. Pues bien, en esa noche apresan y matan a muchos camisas pardas, ¿no? Y aquí lo narra Albert Speer, narra estos episodios por dentro, ¿no? Dice, el push de Ron, o sea, la noche de los cuchillos largos, me sorprendió en Berlín. La tensión se había adueñado de la ciudad. Soldados equipados para el combate esperaban en el Tiergarten. La policía, armada con fusiles, recorría en camiones las calles de la ciudad. El aire estaba verdaderamente enrarecido, como el del 30 de julio de 1944, que también me tocaría pasar allí. Al día siguiente, Goering se convirtió en el que había salvado la situación en Berlín. Hitler regresó de Múnich cerca del mediodía tras acabar con las detenciones, y yo recibí una llamada de su asistente. ¿Tiene usted planos nuevos? ¿Tiene usted planos nuevos? Tráigalos inmediatamente. Eso quería decir que había que atraer la atención de Hitler hacia la arquitectura para apartarla de su entorno. Hitler estaba muy excitado y, según sigo creyendo hoy, íntimamente convencido de haber superado un grave peligro. Durante los días que siguieron nos contó una y otra vez cómo había entrado en el hotel Hanselmayer de Wiese y no olvidaba poner también de manifiesto su valor. Íbamos desarmados, imagínese, y no sabíamos si esos cerdos iban a hacernos frente con guardias armados. La atmósfera homosexual lo había asqueado. Sorprendimos a dos jóvenes desnudos en una habitación. Dejaba claro que su actuación se había producido justo a tiempo de evitar una catástrofe. Solo yo podía solucionarlo, yo y nadie más. Los que lo rodeaban procuraban incrementar la repulsión que le inspiraban los jefes de las SA, las camisas pardas, fusilados, por lo que se afanaban en contar todos los detalles imaginables de la vida íntima de Ron y sus partidarios. Bruckner mostró a Hitler los menús de los banquetes que organizaba aquella tropa disoluta, supuestamente hallados en el cuartel general berlinés de las SA. En ellos apareció un gran número de platos con exquisitez traída del extranjero, ancas de rana, lenguas de pájaro traídas del extranjero, huevos de gaviota, todo ello regado con añejos vinos franceses y con la mejor champaña. Hitler comentó con ironía, «Vaya, así que estos eran los famosos revolucionarios, los que decían que nuestra revolución era demasiado indolente». Pues bien, así se expresaba Hitler en la intimidad con relación a las camisas pardas. Ahora la pregunta es, ¿Hindenburg todavía estaba en el poder en ese momento? Sí, todavía estaba en el poder en ese momento. Ahora, ¿qué es lo que hace Hindenburg? Supuestamente el jefe de la nación, el presidente. Algunos dicen que no tenía conocimiento. Speer lo dice así. Regresó muy satisfecho de una visita que hizo el presidente del Reich. Según contó, Hindenburg había aprobado su proceder más o menos con estas palabras. Cuando llega el momento, no se debe retroceder ante las más graves consecuencias. También tiene que poder fluir la sangre. Así se expresaba el famoso mariscal. Pues bien, entonces, de alguna manera, pues,
la muerte, las camisas pardas de las SA, ¿no? Eran era conocida esa muerte por von Hindenburg, ¿no? Se cuentan episodios íntimos de la vida de Adolf Hitler, ¿no? O por ejemplo su gran pasión que él tiene, ¿no?, por la ópera, ¿no? Que incluso, ¿no?, él cuenta y narra de que en una ocasión él quedó muy herido cuando fue a un festival y esperaba ver, dice, a todo su comando en la ópera, ¿no? Y cuando él llegó, bueno, pues a pesar de que era la ópera de Wagner, no encontró a nadie, ¿no? ¿Y qué fue lo que hizo? Bueno, lo que hizo fue una decisión muy simple, ¿no? Decretar que todos los líderes del partido nazi acudieran a la ópera, ¿no? Es así como él demostraba su pasión por la ópera de Wagner, ¿no? Hitler era, como dije, un aficionado a la arquitectura, por eso es que revisaba personalmente cada proyecto. Aquí podemos ver una fotografía de Hitler con Speer, ¿no?, revisando planos personalmente con él, porque su plan, como dije, era convertir a Berlín prácticamente en la capital de Europa, ¿no? Pues bien, ahora, hay otro episodio que sí, que es narrado acá, y que me parece a mí muy interesante, ¿no? Y que sobre eso hice también un comentario en el análisis que hicimos de la obra de Hannah Arendt, que era la cuestión judía, ¿no? Hannah Arendt lo que afirma en su libro, no lo digo yo, lo dice Hannah Arendt, de que el holocausto no hubiera sido posible sin el apoyo del sionismo judío, ¿no? Eso es lo que opina Hannah Arendt. Pues bien, lo que narra Speer acá, en esta obra, es que la oposición principal a la Alemania de Hitler la hizo un sector de la Iglesia Católica, ¿sí? Hubo un sector que sí estuvo de alguna manera conforme con el régimen, pero hubo un sector de oposición dentro de la misma Iglesia Católica hacia Hitler. Y aquí narra un episodio muy interesante. Dice, en noviembre de 1936, Hitler mantuvo una larga entrevista con el cardenal Vollhofer, atención con ese apellido, en el Obersalzberg. En ella debió de comprender con claridad, ojo, ya estamos en 1936, ¿eh?, lo aventurado de su existencia, lo elevado de su apuesta. Después de aquella conversación con el cardenal, al anochecer Hitler y yo estuvimos solos en el balcón del comedor. Después de mirar largo tiempo en silencio hasta la lejanía, me dijo, tengo dos posibilidades, conseguir mis objetivos o fracasar en ellos. Si logro salir adelante, me convertiré en uno de los grandes de la historia. Si fracaso, seré condenado, despreciado y maldecido. ¿Por qué? Porque él nunca contó con la aprobación total de la Iglesia Católica. Nunca. ¿No? Siendo él católico, nunca contó con la aprobación entera de la Iglesia Católica. Y muchos de los cardenales, ¿no?, de Kroschmin y también este cardenal Vollhofer, ¿no?, se opusieron a la política de Hitler, en especial las políticas de exterminio, ¿no? Y la política de guerra, obviamente, ¿no? Así que no es correcto algunas versiones que a veces circulan de que Hitler contó con el apoyo de la Iglesia Católica enteramente. Eso no es cierto. Pues bien, después, en muchos episodios de esta obra se narra que Hitler siempre se manifestaba con cierto hastío de poder. O sea, varias veces he citado este fragmento en el cual él se lamentaba y decía que sí, que era un incomprendido, de que en realidad ojalá que él pueda ver sus obras, porque él planeaba obras con Speer, pero no confiaba en verlas terminadas. Y siempre decía, ya usted tendrá que hablar con mi sucesor, ya usted ya hablará con el siguiente, voy a dejar los planes y los proyectos terminados,
pero usted tendrá que conversar después con el que viene. O sea, siempre se manifestaba en un posterior a él, ¿sí? Y algunos consideraban que justamente le tenía tanto aprecio y tanto cariño y los protegía tanto a Speer, que algunos dicen que realmente Speer era el elegido por Hitler para continuar su obra una vez que él falleciese. Pues bien, y Speer lo narra, ¿no? Narra esto en un episodio, ¿no? Y narra que Hitler se lo dijo así: mi único deseo, Speer, es el de seguir con vida cuando todo esto se haya levantado. En 1950 organizaremos una exposición universal. Los edificios permanecerán sin ocupar hasta esa fecha y los inauguraremos para la exposición. Invitaremos al mundo entero. Así se expresaba Hitler, ¿no? Sin embargo, después siempre decía, pero eso lo tendrá que hablar con mi sucesor. Pues bien, aquí también se narra y se cuenta que Hitler era un personaje extraño totalmente, que en algunos momentos se mostraba enteramente conservador, ¿no? Y muy crítico de la vida personal y familiar de su séquito, ¿no? De la vida que llevaba Goering, Goebbels, Himmler, ¿no? O sea, siempre estaba atento a la vida familiar. Era un hombre que le gustaban los niños, ¿no? Le gustaban los niños. ¿Ya? Era un hombre un poco extraño, ¿no? Que incluso hay fotografías, hay videos donde Hitler se le ve con los hijos de Speer jugando, tirándose al suelo con los hijos de Speer. Un hombre que le costaba aceptar su romance con Eva Braun. En fin, un hombre que era en unos aspectos de su vida bastante conservador. Y incluso que hasta criticaba, ¿no? Criticaba la actitud moral de su séquito, ¿no? Y un hombre que no le gustaban los divorcios, que le gustaban siempre las familias bien constituidas. Es en realidad todos estos personajes que son narrados en estas memorias de Albert Speer, ¿no? Son personajes que tienen una vida familiar, una vida social y una vida oculta, una vida oscura. Una vida que ya lo habíamos comentado ya anteriormente, eran personajes que en realidad podían en la mañana jugar con sus hijos, ir al teatro, tocar violín, ser sensibles y en la noche firmar una ejecución de 10.000 personas, ¿no? Eran personas, eh, eran monstruos con doble cara, ¿no? Y eso es lo que ocurría, ¿no? en aquel momento, ¿no? Incluso en un episodio, ¿no? En el cual eh, él sabía que Goebbels, por ejemplo, discutía con su esposa, narra, ¿no? A la mañana siguiente expliqué a Hitler, para quien el comportamiento de la señora Goebbels había sido incomprensible, el trasfondo de la reconciliación. Aunque como jefe de Estado se mostró satisfecho porque todo hubiera vuelto al orden, mandó llamar a Goebbels y en mi presencia, o sea, delante incluso de Speer, le dijo secamente que sería mejor que aquel mismo día se marchara de Bayreuth con su esposa. Despidió a su ministro sin darle ocasión de replicar, incluso sin darle la mano. Luego se volvió hacia mí y me comentó: este Goebbels es un cínico con las mujeres. Claro que él también lo era, aunque de otra forma. Pues bien, vemos entonces a lo largo de esta obra un testimonio distinto de lo que se conoce de Hitler, ¿no? Son personas que, como dije, tienen una vida familiar, tienen una vida social y tienen una vida histórica, ¿no? Muy enriquecedor es la lectura de este libro y muy recomendable, Las Memorias de Albert Speer, ¿no? Para todos aquellos que quieran conocer todos los vamos a ver todos los detalles ocultos de esta vida familiar, íntima y especial de los miembros
del Reich alemán, ¿no? Un libro imprescindible para todos aquellos que quieran analizar esa etapa de la vida de Europa. Pues bien, bueno, pues solamente recomendarles y aconsejarlos en la lectura de todas las obras que hemos venido difundiendo hasta ahora. Y bueno, pues en la próxima entrega vamos a analizar esta obra de George Orwell, 1984. ¿Sí? Una obra muy importante y muy interesante, sobre todo para las épocas actuales. Pues bien, bueno, pues conmigo será hasta la próxima entrega. Les agradezco a todos por la atención. Difundan, compartan los videos y esperemos encontrarnos en el siguiente video. Muchas gracias a todos por su atención, ¿sí? Y ya nos vemos en el siguiente video. Cuídense mucho.